Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Sin duda alguna, una de las partidas que quedaron en el tintero debido pues a la apertura de la agenda de las partidas tan interesantes que están sucediendo en el candidato fue la partida de la ronda número 11 entre Fabiano Caruana y Dean Liren. Esta era una partida donde prácticamente Dean Liren, Hikaru Nakamura, Caruana estaban en segunda posición, Nepo estaba en primera posición y los tres le iban a la zaga. Como os digo, no la pude subir porque recordad que subí la partida de Firuza contra Nepo, en la cual Firuza se tiraba al cuello prácticamente y Nepo lo aplastaba. Bien, detrás estaban sucediendo partidas muy interesantes como la que os traigo hoy de Fabiano Caruana contra Dean Liren. Los dos tenían aspiraciones, los dos iban en segundo lugar, empatados con Nakamura, y los dos querían ganar. Uno tendría que cortar digamos, las aspiraciones del otro. Dean Liren, que no había tenido un buen comienzo en el candidato, estaba remontando como si no hubiera mañana. Dicho todo esto, vamos a pasar ya sin más dilación a la partida donde Fabiano Caruana con piezas blancas salía con E4 y le respondía el jugador chino Dean Liren con E5. Tras caballo F3, caballo C6 y alfil B5, las blancas plantean la apertura española, donde las negras juegan la defensa Morphy con A6, alfil A4, caballo F6, enroque corto de las blancas, y aquí Dean Liren opta por la cerrada, con alfil E7, caballo por E4, que sepáis que también es posible. Esto se denomina la variante abierta de la española. Siguen normalmente con D4, las blancas van a recuperar su peón. B5, juegan normalmente aquí las negras atacando al alfil, el alfil se va a B3 y ahora, bueno, se amenaza un alfil de 5, si las negras juegan D6 ganando uno de los caballos que quedarían sin defender. Por lo tanto juegan D5 en esta variante, D por E5, se recupera el peón aquí y alfil E6. Esto es, digamos, es la variante principal de la abierta. Como os digo, Dean Liren prefiere jugar con alfil E7, empleando la cerrada de la española, y aquí torre 1 se sigue con la variante principal de la cerrada, B5 atacando al alfil, alfil B3 y enroque corto, a lo que, bueno, cuando juegan enroque corto antes de D6, las negras pues muchas veces quieren jugar, si las blancas juegan clásicamente con C3, el conocido ataque Marshall. No se juega C3, aquí juegan con A4 las blancas. Caruana emplea esta jugada que es una anti-Marshall. Como decimos antes de esta jugada, si las blancas juegan clásico, pues el ataque Marshall ya lo hemos traído muchas veces al canal. Las negras juegan con D5 entregando el peón central. Tras los cambios por D5, caballo por D5 y caballo por E5, las blancas ganan un peón, pero las negras obtienen un buen ataque que es conocido, muy estudiado por la teoría. Tras caballo por E5 y torre por E5, atacan al caballo, hay que defenderlo, y ahora tras D4, alfil D6, y las negras preparan el contraataque sobre el enroque de las blancas. Están atacando a la torre, que normalmente retrocede, y dama H4 inicia el popular y archiconocido ataque Marshall, ya tocando en H3. Esto es muy teórico y está muy estudiado también. No obstante, las blancas no juegan con C3. Caruana evita el ataque Marshall y juega la anti-Marshall con A4. La idea es capturar en B5, y si A por B5, la torre de las negras está en el aire. Por lo tanto, las negras defienden esa torre con alfil B7, D3 sigue la partida, D6 y alfil D2. Una jugada menos popular que caballo C3 en esta posición, que se ha jugado muchísimas más veces. Normalmente caballo A5 tocando al alfil y alfil A2. No se juega con alfil C3, sino que Caruana prefiere jugar su alfil a D2. Dean Liren comunica las torres con dama D7, caballo C3, y ahora tocan fuerte el punto de B5. Por lo tanto, primero atacan al alfil con caballo A5 y alfil A2, y ahora D4 evitando la captura en B5. B4 que toca al caballito, caballo E2 tocando al peón, y ahora
lo defienden las negras con C5. También están tocando el peón de A4, pero cuidado con ese peón, que ese peón es un peón envenenado. Tras caballo G3, Caruana no tiene miedo que las negras se zampen ese peón. De hecho, Din Liren ni lo mira ni por asomo y juega torre a B8. Sigue tocando ahí, pero cuidado. ¿Por qué no captura este peón? Pues supongo que lo habéis visto todos, y si no, parad el vídeo ahora mismo y darle al botón de me gusta. ¿Por qué? Porque viene un brutal sacrificio de alfil para cazar la dama. Alfil por F7 intermedia, torre por F7 y esta dama ha quedado en el aire y las blancas se la zamparían. Es por eso que dama por A4 no juega Din Liren, ni se le pasa por la cabeza, juega con torre a B8 y ahora caballo H4, coordinan los dos caballos en la casilla de F5, queriendo ya Caruana meter un caballo lechuguero. Juegan con G6 evitando esa idea, pero alfil H6 tocan la torre, torre Fe8 y ahora caballo F5. Aquí no es bueno capturar este caballo. Juegan con alfil de 8, ya que si capturan este caballo, caballo por F5 es muy potente. Y aquí están en esta posición. Las blancas están ganando, no solo tocan al alfil, sino que esto se ve muy prometedor para la blanca. Por ejemplo, si hacen C4 evitando jugadas como esto, pues dama F3 es muy potente. Realmente aquí dama F3 se está amenazando con dar diversos tipos de jaque mate y realmente las negras están perdiendo material. Es por eso que ni Din Liren ni piensa en capturar ese caballo. Juega con alfil de 8, eso sí, apartando el alfil de la amenaza del caballo. Y ahora caballo G7. Caruana le mete un caballo lechuguero en toda la boca aquí a Din Liren tocando la torre. La torre se va a F8 y ahora H3. Dándole un respiro a su aire, controlando G4 con la calma, B3 tocando ese alfil por B3 y caballo por B3. Las negras, Din Liren se queda con la pareja de alfiles. Ese caballo es capturado evidentemente. Caruana ha ganado aquí en esta posición prácticamente un peón, tiene todos los peones, pero las negras tienen algo que decir también, sobre todo por la actividad de la pareja de alfiles. El caballo también, aunque sea un caballo lechuguero, corre mucho peligro porque puede venir en cualquier momento un rey H8, torre G8 y estar atacando a ese caballo que, como vemos, no tiene salida y la torre ya estaría en la columna abierta, impidiendo que la dama se infiltre por ella. Por lo tanto, cuidado con el caballo que tiene Caruana en G7, que se puede ver en una emboscada. Juegan alfil C6, de esta manera activan la torre por si la dama se le da la idea de dar una vuelta y alejarse del peón B. Torre C1 llevando también la torre a la columna semiabierta y rey H8. Ya está aquí la idea de Din Liren para llevar la torre a G8 y atacar al caballo. Por lo tanto, lo aparta antes de que sea demasiado tarde. Entrega calidad a Din Liren, pero realmente la va a recuperar con la siguiente jugada. Tras dama por E6 ya han capturado aquí un caballo. Las blancas capturan la calidad con alfil F8. Parece que están ganando, pero tienen suficientes recursos tácticos las negras aquí para poder recuperar su calidad, y Din Liren lo demuestra seguidamente con la jugada alfil A5, activando su alfil, tocando a la torre, y de esta manera también el alfil queda atacado por la torre negra. Tras alfil H6, pues las negras recapturan, recuperan esa calidad, alfil por E1, dama por E1 y ahora torre por B3. Y también de esta manera Din Liren recupera su peón. También está tocando todos los eslabones, todos los peones de las blancas. Aquí juegan con dama A5 diciendo, oye, yo también te voy a tocar el peón de A y quizá pueda conseguir un peón pasado. Caballo G8, tocan al alfil, se retira a E3 y ahora alfil B7 defendiendo el peón de la columna para que a las blancas no se le quede ese peón campeón. Dama de 2 sigue la partida y F6 reforzando su estructura. Aquí juegan con F4, el feón se tira al ataque ya de Caruana y por F4
y alfil por F4 con una partida más o menos igualada, donde los dos jugadores, después de toda esa amenaza, han conseguido pues tener sus oportunidades también, más o menos igualdad de material. G5 tocando al alfil juega DIN, alfil E3 y dama E5. Tocando al caballo por una parte que está sin defender y también tocando dos veces el peón de B. Entonces lo que juega Caruana, una jugada muy buena, mete un caballo en F5, un caballo que se puede considerar un caballo lechuguero. Fijaos que aquí lo que hacen las negras es enfrentar a ese caballo lechuguero. ¿Por qué no se zampan el peón B si están tocando a la dama? Por ejemplo, con torre B2 sería mala jugada porque el caballo lechuguero es muy potente. Y ahora, tras caballo por D6, la dama no puede capturar el caballo porque se le cae la torre. Y si las negras capturan esta dama, resulta que el caballo lechuguero también hace de la suya. Y este ahora es el amo de la discoteca, el jefe de la pista y el rey del bailoteo, atacando ¿a quién? A mí, a rey dama. Por lo tanto, una vez se mueva el rey, pues caballo por E5 recuperando la dama. Y ahora sí... torre, apartan la torre porque está atacada, torre 2 por ejemplo tocando alfil y tocando caballo, las blancas se defienden muy bien con caballo C4 tocando, bueno, defendiendo al alfil que está tocado por la torre, y el peón de C no va a poder ser defendido, por lo tanto las blancas consiguen buena posición. Es por eso que Din Liren no captura este peón y prefiere enfrentar ese caballo lechuguero que sabe que es muy peligroso con caballo E7. Tras caballo por E7 y dama por E7, dama C2 tocando a la torre juega en este momento Caruana, la torre se aleja a B6 y torre F1 volviendo por la columna F a hacer presión sobre el peón, quizá quiera presionar muchísimo en la posición, el rey se acerca a defender y ahora tocan la torre las blancas con A5, torre C6 y alfil D2. La idea es apretar con el peón, con el alfil desde C3 al peón de F6, donde podría estar dando ataques dobles. Así que torre C8, la torre se apresura a venir a defender a ese peón. Alfil C3 tocando dos veces el peón, amenazando con capturar la dama inclusive. Y aquí torre F8, dama F2 metiendo mucha presión sobre la posición. Y aquí juegan H6, saben que tienen que capturar con la dama primero, por lo tanto no hay peligro. H4 rompiendo la estructura o queriendo romper la estructura, ya que si Din Liren ahora capturase este peón, que no lo hace, prefiere jugar alfil C8, ya que si captura este peón, la dama ahora sí con dama H4 sigue presionando, pero no de primeras, sino que alfil y torre tocan primero el peón de F6 y aquí no se puede defender ya ese peón una vez más. Es por eso que no capturan, no quieren tampoco de esa buena estructura destrozarla. Se juega alfil D8 y B4 rompiendo en el flanco de dama. Alfil D7 sigue el cambio, B por C5, D por C5 y torre B1 cambiando de idea. Quizá quiere meter la torre en séptima, tocaeteando todo. Así que alfil B5 impide la idea bueno, bloquea la columna B para que la torre no pase, a la vez que toca el peón de D3. La partida siguió con H por G5 y H por G5 y ahora dama F5. Y cuidado que aquí la amenaza es dama por G5, el peón no defiende el peón G porque está clavado, el alfil está dando rayo X al rey, entonces alejan el rey de esa clavada. D4, rompe Caruana en el centro, alfil D3, una jugada que toca torre y toca el peón dos veces, pero aquí sencillamente las blancas se defienden con torre 1, apartando la torre de la amenaza, defendiendo a su peón, C por D4 y alfil por D4. Y aquí Din Liren le pide el cambio a Caruana con dama H7, la dama blanca está mucho más activa y no quiere cambiarla. Caruana juega dama F3, pero había una jugada que ponía en aprietos aquí a las negras y es la jugada dama D5, una jugada muy interesante. Lo mejor aquí es dama F7 y tras dama F5 la dama sigue muy activa, con muy buena posición para las blancas.
rey H8 o rey G7 es muy mala jugada, rey H8 por ejemplo. ¿Por qué? Porque se pone a tiro de los rayos X del alfil y aquí las blancas están ganando con dama por G5 tocando al peón. El peón no puede capturar porque está clavado. Y si dama G7 ahora pidiendo otra vez el cambio, dama H4 gana la partida ya que ataca al rey y una vez se mueva no puede tampoco defenderse con la, con la dama porque hay un jaque intermedio demoledor y si rey G8 en esta posición, torre E3 ataca al alfil y se amenaza torre G3 ganando la dama. Si el alfil decide retirarse, torre G3 ganando instantáneamente la partida. Dama D5 era una jugada interesante, no así era la definitiva, pero sí que era interesante por todos esos temas tácticos. Pero Caruana prefiere jugar dama F3 que toca al alfil, sigue tocando el peón de F6 con dama y con alfil, retiran el alfil B5, no pueden capturar aquí de momento porque si no se les queda clavado el alfil, pues entonces juegan con E5 atacando ese punto. Din Liren toca al alfil también en una encarnizada lucha de toqueteo. Ahora toco yo, ahora tocas tú. El alfil toca la torre toca al alfil, dama B3, jaque intermedia, interpone la dama Din Liren, o sea, una partida brutal donde las blancas ya han pasado un peón tocando a la dama de Din Liren en este momento. La dama vuelve a tocar al alfil dos veces, también al peón de la blanca de la columna A y E7 atacando al rey a un paso de la coronación. Se ve muy peligrosa esta posición para Din Liren, pero a pesar de ello la partida está en completa igualdad, pero no lo parece a ojos humanos, da mucho miedo. Rey G7 y alfil D4 ahora clavando también al peón. Dama F4 toca al alfil otra vez la dama y alfil E3. Quizá esta sea la imprecisión de la partida. Aquí dama... en vez de alfil E3, las blancas obtenían una buena posición con dama B2, pues siguiendo presionando sobre ese punto, defendiendo al alfil del ataque de la dama. No juega esta, juega alfil E3, que es una pequeña imprecisión. Alfil E3 tocando a la dama toca la torre, toqueteo tras toqueteo. Dama B4 defiende a la torre, cuidado, no te vayas de aquí que te pueden estar crujiendo la torre. Y torre H8, sería un gravísimo error ahora dejar de defender esa torre porque realmente están a jaque mate. El rey empieza a tener problemas, el rey de las blancas. Din Liren amenaza a un dama H2 atacando al rey. Así que lo que hace aquí Caruana, y quizás sea la mejor jugada, es prácticamente entregar ese peón. Dama H2, el rey sale a F2 y tras rey F2 aquí capturan la dama que ha coronado y dama G4. Y esta jugada tampoco es la más fina de Caruana. Aquí parece que lo mejor es alfil por G5 directamente. Era una jugada difícil de ver porque hay un remate final donde este alfil se recupera. Si ahora las negras capturan F por G5, torre por E8 y tras alfil por E8 las blancas tienen este jaque en E7 recuperando su pieza. No era fácil de ver. Rey H6, dama por E8 con igualdad absoluta prácticamente en esta posición. Y quizás sea lo mejor para Caruana, era difícil y juega dama G4. Una jugada dudosa y a dama E5, dama D4. Caruana pide el cambio aquí, la dama de las negras ahora es la que está más activa, no quiere, da un jaque en F5 y tras rey G1, rey G6 parapetando bien el rey de las amenazas en séptima. Se jugó dama D2, alfil C6, cuidado con ese alfil que pueden venir temas sobre el rey. Aquí se jugó alfil F2 enfrentando las torres, pero claro, dama G4 se amenaza jaque mate en una. Tienen que defenderlo con dama D3 jaque intermedia, alfil E4 y ahora dama G3 evita el mate y pide el cambio. Aquí sí que Din Liren acepta dama por G3 y se pasa a un final muy prometedor
para él, ya que en este momento tiene un peón de más, alfil por G3 y ahora F5, moviendo sus peones, avanzándolos. Peón de más para Dean Liren en esta posición, alfil C7, rey H5, rey F2, los reyes se acercan a la lucha, rey G4, se viene el rey de Dean Liren contra el rey de Fabiano Caruana y torre C1 juega aquí. Torre E7 tocando al alfil, la torre lo defiende y aquí torre C3. Por alguna razón no es la mejor, torre C5 parece lo mejor, pero es muy humano torre C3 quitándole casilla al rey de las negras. Se juega torre D7 y las negras quieren activar esta torre por la casilla D2 tocando el peón de las blancas que si cae empezará a tener mucha ventaja el de las negras porque conseguirán dos peones pasados. Se juega G3 antes que eso suceda y aquí juegan alfil D3 evitando que la torre pues digamos defienda a su peón. Juegan alfil B8 para liberar a la torre de la defensa de ese alfil y aquí alfil B5 y ahora juegan alfil C7 y tampoco es lo mejor, torre C2 evitando cualquier entrada en segunda fila de las negras lo mejor, ya que va a ser demasiado tarde. Tras alfil C7 este alfil se pone a tiro de la torre, se jugó torre E7 coordinando sobre E2 con torre y alfil y aquí juegan alfil D8 tocando la torre. Una jugada como torre C2 ahora llega tarde. ¿Por qué? Porque el alfil puede atacar a la torre, no puede dejar de defender esa torre al alfil porque hay una combinación muy buena para las negras. Si por ejemplo torre D2, porque claro, si esta torre se va por la columna siguiendo a defender al alfil, la torre entra, el rey captura el peón de G3 y la ventaja negra es muy grande. Y si intenta decir, bueno, pues captúrame tú mi alfil, yo te capturo el tuyo, pues resulta que las negras ya están ganando en esta posición. Tras torre por C7, torre por D3, torre C2. Ataca al rey y si rey G1, torre A2 y la ventaja de las negras es brutal porque el peón cae y el peón pasado negro es muy poderoso. Tendrían dos peones de más las negras ganando la partida. No sirve defender a ese peón porque el peón de G3 también cae y además con amenaza de mate sobre el rey de las blancas. Y si ahora, por ejemplo, torre por F5 parece buena porque permite defenderse con el del mate, no es tan buena, ya que tras torre por F5 llega el jaque única torre F1 y trae el cambio torre por F1 y rey por F1, rey H2 y este peón tiene la alfombra abierta para coronar ganando la partida. Así que en esta posición Caruana juega alfil D8 tocando a la torre, un final complejo en el que Dean Liren tiene un peón de más, jugó torre E2 atacando al rey y tras rey G1 torre D2 tocando al alfil, alfil E7 saliendo de la amenaza y tras alfil D3 Caruana se rinde, pues cae el peón G, hagan lo que hagan y la partida está ganada porque se amenazan también temas de mate. Por ejemplo, alfil D6 defendiendo el peón no es suficiente ya que existe rey H3, rey se cuela y hay también amenazas grandísimas. Por ejemplo, si ahora, por ejemplo, torre C6 dicen, bueno, vamos a capturar este peón para conseguir nuestro peón pasado. Ya están las amenazas brutales con torre G2, rey H1 y alfil E2. Tocan la torre y se amenaza no solo la torre, que si se va, por ejemplo, vendría torre por G3, jaque mate. Una partida espectacular que se había quedado en el tintero, una partida quizás la más dura del torneo, donde Dean Liren quita prácticamente todas las aspiraciones a Fabiano Caruana y es el que ya tiene la aspiración. Luego ayer pasó lo que pasó, que ya visteis en los vídeos, pero sin duda fue una partida de las más duras del candidato, un partidón.
que como os decía, espero que os haya gustado. Darle me gusta. También en la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. También todas mis redes sociales. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.